Tema 1, Introducción a JavaScript, apartado 13, tipos de datos JavaScript. Los tipos de datos en JavaScript. Bueno, en un lenguaje de programación es necesario tener tipos de datos. Las variables de JavaScript pueden contener muchos tipos de datos, números, cadenas, objetos y algunos más. Bueno, los tipos de datos típicos, pues número, cadena de caracteres y, por ejemplo, un objeto. Luego veremos un poquito más detenidamente cómo definimos un objeto. El concepto de tipo de datos. Para programar, pues son necesarios los tipos de datos. Es un concepto importante, como se dice aquí. Para poder operar sobre las variables, es importante saber algo sobre el tipo de dato que contiene la variable. Es decir, es conveniente conocer de qué clase es la información que hay guardada en una variable. Esto nos lleva al problema de que hay diferentes tipos de datos y se pueden plantear expresiones en las que haya que utilizar tipos de datos diferentes en una misma expresión y el resultado, pues, guardarlo en una variable. Esta expresión, que en algunos lenguajes de programación pues no se podría ejecutar, daría error, en JavaScript lo que se hace es que se convierte los operandos de alguna manera para que se pueda ejecutar la operación. En este caso se empezaría a evaluar la expresión por la izquierda. Las expresiones de JavaScript siempre se empiezan a evaluar por la izquierda y lo que en principio es un número, un literal, como se tiene que sumar con una cadena de caracteres y eso no se puede hacer, lo que se hace es que se convierte este literal y este número en una cadena de caracteres y luego se concatena con la cadena de caracteres que viene después, ya que el símbolo más también sirve para concatenar cadenas de caracteres. En este caso, como tenemos dos elementos al principio de la cadena de la expresión, como hemos dicho que las expresiones empiezan a evaluarse por la izquierda, pues JavaScript empieza por aquí, 16 más 4. Pues esto lo puedo hacer, 16 más 4 son 20. Vale, yo tengo aquí 20. 20 más cadena de caracteres Volvo. No puedo sumar Volvo a 20. ¿Qué hago? Pues convierto a este 20 que tengo aquí en una cadena de caracteres, la cadena 20, y la concateno con esta otra cadena. Y el resultado es 20 Volvo. En este caso empezamos a evaluar la expresión por la izquierda. Cadena de caracteres, símbolo de concatenar cadena de caracteres, luego lo que venga detrás tiene que ser una cadena de caracteres. Así que esto lo convertimos en cadena de caracteres, tenemos Volvo 16, cadena de caracteres. Concatenar con 4, no puede ser un número, tengo que convertirlo en una cadena de caracteres. Cadena de caracteres 4, resultado Volvo 164. Además, los tipos de JavaScript son dinámicos. ¿Esto qué significa? Pues que, a ver, en un lenguaje de programación como Dios manda, que diría alguno, pues si una variable se declaraba como un entero, pues puede contener enteros y ya está, no puede contener cadenas de caracteres. Pero en JavaScript los tipos de datos son dinámicos, eso quiere decir que una misma variable, la variable x, que ahora mismo está con undefined porque no le hemos asignado ningún valor, pues puede contener un valor numérico o, sin ningún problema, esta misma variable x, sin necesidad de poner a continuación var, es directamente la misma variable x, puede guardar luego una cadena. Si miramos un ejemplo, se define la variable x y luego se utiliza como nos dé la gana. ¿Que queremos guardar un número? Guardamos un número. ¿Que queremos guardar una cadena? Guardamos una cadena. Y no hay problema. No da ningún error ni nada por el estilo.
es todo correcto. Estos tipos de cosas, pues hay veces que te llevan a pensar que JavaScript hace con los tipos de datos lo que le da la gana. Pero bueno, que es así, que está bien. Cadenas en JavaScript. Bueno, pues una cadena de texto no son más que una serie de caracteres encerrados entre comillas. Entonces vamos a encerrar siempre entre comillas, bien sean dobles, como en este caso, o simples. Aquí tenemos el ejemplo, ¿vale? Son las dos correctas. Números en JavaScript. En JavaScript solo hay un tipo de datos de número. Y ya está. Podemos escribirlo con decimales, sin decimales, como queramos. ¿De acuerdo? Solo hay un tipo de datos para números y no hay ninguno más. Los números extra grandes o extra pequeños se pueden escribir con la notación científica, exponencial. Vale, ¿de acuerdo? Podemos escribirlo 123, esto significa 123 por 10 elevado a 5. 123 por 10 elevado a menos 5. Si vemos un ejemplo, pues tenemos la variable x, la variable y, la variable z, les asignamos este valor. Y en inner HTML, en este párrafo que hemos declarado aquí, pues vamos a poner el valor de i concatenado con un salto de línea y el valor de z. Aquí nos muestra el valor de 123 por 10 elevado a 5 y 123 por 10 elevado a menos 5. También tenemos booleanos en JavaScript. Ya sabéis, los booleanos no pueden tener dos valores, verdadero o falso. Aquí tenemos tres variables, pues por ejemplo las comparan, si las comparamos, la comparación se puede devolver o cierto o falso, verdadero o falso. En este caso, x igual a y devuelve verdadero porque tanto x como y tiene valor 5, y x igual a z devuelve falso porque este vale 5 y este vale 6. En JavaScript también vamos a tener arrays, que lo veremos más adelante. De momento, pues solo comentar que los arrays se definen con corchetes, se los pueden definir con corchetes. Un ejemplo muy sencillo, pues en la variable cars vamos a crear el array, un array con tres elementos que son a su vez tres cadenas de caracteres. Los arrays comienzan con el índice 0, después el 1, el 2 y así sucesivamente. No os preocupéis que ya hablaremos de arrays más adelante en el curso. Objetos JavaScript también lo veremos con detalle más adelante. De momento solo comentar que se definen con llaves. Los propiedades del objeto se escriben como pares nombre, valor, separados por coma. Es decir, así es como definimos un objeto. La variable person en realidad va a ser un objeto. Igual, abrimos llave, nombre de la primera propiedad, y valor que le damos a la propiedad, coma, nombre de la siguiente propiedad, valor que le damos a la propiedad, coma, nombre de la propiedad, valor, nombre de la propiedad, valor. Si vemos un ejemplo, pues aquí vemos otra forma de escribir el objeto, pero en realidad es exactamente lo mismo. Esta forma es más típica de escribirlo, ¿vale? Propiedad, valor, propiedad, valor, propiedad, valor, propiedad, valor. El operador typeof. El operador typeof, como ya habéis visto que los tipos de JavaScript pues son dinámicos, pues puede llegar al caso de que no estemos seguros de qué valor tiene, de qué tipo de datos tiene el valor de una variable. Con el operador typeof pues podemos salir de dudas. Typeof nos va a decir qué tipo de datos tiene una variable o una expresión. Por ejemplo, si hacemos typeof la cadena vacía, pues devuelve string, es decir, esto es una cadena. Igual que John, entre comillas, devuelve que es una cadena. Typeof 0, pues devuelve que es un número, de 3,14 es un número, la expresión de 3 más 4, que devuelve 7, es un número. Undefined ya lo hemos comentado anteriormente alguna vez. Cuando definimos una variable, si no le asignamos ningún valor,
pues la variable se queda vacía, no tiene nada dentro, su valor es undefined. Y el tipo de undefined también es undefined. Seguimos un ejemplo. Pues aquí vemos que definimos la variable coche como Volvo y luego a la variable car le asignamos undefined. Esto se puede hacer, esto es como vaciar la variable y dejarla sin contenido. ¿Qué hacemos ahora? Pues vamos a mostrar el valor que contiene car, un salto de línea y el tipo de datos de car. Como veis, tanto lo que contiene car es undefined y su tipo es undefined. Valores vacíos. La cadena vacía. Un valor vacío no tiene que ver con indefinido. La cadena vacía tiene un tipo que es string. Lo único que pasa pues que es la cadena vacía. Null. Null en JavaScript es nada. Se supone que es algo que no existe, pero en realidad null se considera un objeto. Si hacemos typeof de una variable que tiene el valor null, devolverá que es un objeto. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver qué tenemos aquí. Aquí pues tenemos un h2, un párrafo y un p, otro párrafo con identificador demo. Vale. Primero definimos un objeto, ¿vale? No nos preocupamos de nada más, solamente se ha definido un objeto, person. Y luego person le asignamos el valor null, ¿vale? Hemos perdido el objeto que habíamos definido en person. Vale, ahora en este párrafo P vamos a mostrar el tipo de datos que tenemos en person, que sabemos que contiene el valor null. Vale, pues el tipo de datos de null es en realidad, como veis, object, es un objeto, ¿de acuerdo? O sea que null es en realidad un objeto de JavaScript. Diferencias entre undefined y null. Bueno, undefined y null son iguales en valor, pero diferentes en tipo. Valor, pues ninguno, no tiene ningún valor ni el uno ni el otro. Tipo de undefined es undefined, tipo de null es objeto. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si hacemos una comparación entre null y undefined, una triple comparación, recuerdo que esto devolverá true cuando tanto el contenido, el valor, como el tipo de dato sean iguales. Sin embargo, devuelve falso porque el tipo de null es objeto y el tipo de undefined es undefined. Sin embargo, si hacemos una comparación con el símbolo doble igual, esto devolverá cierto cuando tengan el mismo valor. Como vemos, devuelve cierto, por lo tanto null y undefined son el mismo valor. Datos primitivos. Un valor de datos primitivos es un único valor de datos simple, sin propiedades y métodos adicionales. Por ejemplo, un número, un booleano, un indefinido. Esto que pone de cuerda es un error de la traducción, es cadena de caracteres, ¿vale? Un string. El operador typeof puede devolver uno de estos tipos primitivos: string, number, booleano o undefined, ¿vale? Aquí el traductor ha traducido demasiado. Por ejemplo, typeof pues es una cadena, un número, un boolean. Typeof x, en este caso devolverá indefinido porque x no se ha asignado ningún valor. Datos complejos. El operador typeof puede devolver uno de los siguientes dos tipos complejos: función, que en realidad sería function, o objeto, que sería object, ¿vale? Podemos tener funciones y objetos. Quiero decir, typeof puede devolver o bien función o bien object. Aparte de los datos simples, el operador typeof devuelve objeto
para los objetos, para los arrays y para null. El operador typeof no devuelve objeto para funciones. Para funciones devuelve el tipo función. Por ejemplo, typeof tal de un objeto devuelve object. Typeof, esto que es un array, devuelve object, no devuelve array. ¿De acuerdo? Devuelve object. Un array en realidad es un tipo de objeto. Es un objeto. JavaScript lo trata como un objeto, aunque con alguna peculiaridad que ya veremos cuando lleguemos al tema correspondiente. Typeof null pues devuelve también objeto, object. Y si lo que tenemos es una función, pues typeof devuelve function. Y hasta aquí este apartado.